La palabra de Dios está en Éxodo 25. Vamos a ver Éxodo capítulo 25. Si lo encontraron, voy a leerlo. Éxodo 25 del 1 al 9. Leemos todos juntos. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Hoy hemos leído Éxodo 25 del 1 al 9. Dios le dice lo primero y lo que deben hacer y preparar cuando están ya terminando el desierto y entrando, cuando están en el camino entrando al desierto, ¿no? Entonces, como título, lo que es lo más necesario en el desierto, en el camino del desierto. ¿Qué es lo más necesario en el camino del desierto? Entonces, después de la salvación, después de nuestra salvación, ahora que estamos en este mundo, le podemos llamar el desierto. Entonces, ¿qué es lo más importante que necesitamos ahora viviendo en este mundo? Que lo estamos viendo como si fuera el desierto. O para algunos puede ser lo más importante como el vivir por mucho tiempo. Otros dirán, pero a ver, vivir mucho tiempo, ¿de qué sirve? También falta el dinero, ¿no? Algunos dirán así. Algunos dirán, lo más necesario en este mundo es el dinero. Otros dirán, pero si tienes el dinero y te falta la salud, entonces, ¿qué? Entonces dirán, pues lo más importante es la salud. Otros dirán, pero no importa que lo más importante es el reconocimiento. De nada te sirve ser saludable pero sin reconocimiento. Entonces alguna gente puede argumentar eso, pero ¿qué es lo más importante en este mundo? Entonces hoy el mensaje es lo que Dios nos está dando, qué es lo más importante en el desierto, qué es lo que Dios le dice a ellos, lo más importante cuando están entrando en el desierto. Estamos dando culto ahora. Este domingo que viene es el domingo de la resurrección. Claro, pero hay que ver el significado. Y si he estado viviendo, soltándome de ese significado, hay que volver a recuperarlo, meditarlo y entrar en la gracia de Dios. Que ese sea el tiempo ahora. Yo creo que eso es lo más importante en estos tiempos. Entonces, cuando vemos el Pentateuco de Moisés, está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Entonces, dentro de este Pentateuco de Moisés, ¿y dónde creen ustedes que habla más del Evangelio? Le voy a dar esa pregunta, piénsenlo bien. ¿Dónde es que más habla del Evangelio? Donde más énfasis le da en la explicación del Evangelio de los 5 libros del Pentateuco. Claro, los 5 hablan del Evangelio, está bien. Los 5, dentro del Pentateuco, los 5 hablan del Evangelio, pero donde más énfasis le ponen es Levíticos.
Entonces, ¿dónde está el estándar que tenemos que tomar? Es Levíticos, desde el 1 hasta el 27. Desde el 1 al 27 de Levíticos es cómo tenemos que darle culto delante de Dios. Entonces, si hablamos en el Antiguo Testamento de cómo los sacerdotes daban sacrificios, holocaustos, todo lo que habla allí está en Levítico. Entonces, es como sale la palabra santo, separado, apartado, ¿no? Levítico, si uno se pone a ver solamente que del holocausto, de que tiene que agarrar tal animal para sacrificarlo, no tiene mucho interés, ¿no? Pero viéndolo con el pacto de Cristo, el pacto de el Monte Calvario, que Él quebranta todo, maldición, Satanás, las autoridades de las tinieblas, nos limpia, Él es el solucionador, Él nos salva, Él derrama su sangre en el Monte Calvario. Esa sangre que nos limpia, esa sangre limpiadora. Entonces, si uno se pone a ver en ese contraste, ¿dónde habla de tanto todo eso? En Levíticos, del holocausto. Tomar un cordero, quebrantarlo en partes, darlo delante de Dios, todo eso. Entonces, el libro Levítico, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27, habla acerca del contenido del Evangelio y el significado del Evangelio. Y viéndolo, ¿quién es el protagonista? ¿De dónde sale el protagonista de Génesis? Claro, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es el protagonista. Desde Génesis 3:15, limpia todo. Él es aquel que vendría a limpiar todas nuestras maldiciones y el pecado. Jesucristo, que vendría a este mundo, descendiente de Adán y Eva. Uno ve en Génesis que Dios les prepara delantales a Adán y Eva. Tuvo que matar a animales para hacer de la piel de animal. Habla acerca de ellos, de los primeros padres. Y si uno ve Éxodo, del 1 al 18 es una parte, y del 19 hasta el 40 es la segunda parte de Éxodo. La primera parte es como el pueblo de Israel estuvo como esclavo bajo maldiciones en la tierra de Egipto, y que nadie podía quebrantar la autoridad o el poder de Faraón. Sin embargo, llegan las 10 plagas, también apenas aplican la sangre del cordero, la Pascua, entonces pudieron salir de Egipto. Eso es el contenido del Evangelio. Y luego del 19, capítulo 19, Dios llama a Moisés, ¿no?, otra vez al monte Sinai. Recibe los 10 mandamientos y también habla acerca del tabernáculo. Esto es algo personal. ¿Dónde es que Dios le habla acerca del tabernáculo? En el monte Sinaí. Moisés le dice, así tienes que levantar el tabernáculo. Entonces la segunda parte de Éxodo es Dios le da los mandamientos, tienes que
hacer esto y no hacer esto, ¿no? Y luego si no obedeces esto, es pecado. Entonces el camino para salir o ser perdonado de ese pecado es mediante el tabernáculo y darle culto a Dios. Y dando culto a Dios vas a entrar en más fuerza espiritual, en gracia, y vas a poder tener victoria en el camino del desierto. De eso habla Éxodo. Entonces está Deuteronomio y Números. Es sujetarse a la palabra de Dios como el pacto y pasar por el desierto. Para entrar a Canaán, esta palabra tiene que estar en ti, en tus hijos, grabarlo en tus hijos y transmitir este pacto a tu siguiente generación. Eso es Deuteronomio, el movimiento de la palabra. Entonces, Números están los primeros padres que salieron de Egipto y luego los que iban a entrar en Canaán y los que estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque tiene que contar, ¿no? Porque tenían que sacar un cálculo de todos los que iban a estar como tribus, ordenados por tribus en Canaán. Tenían que dividirlos por tribus. Entonces, si tú entras, este va a ser tu tribu, este va a ser tu región. Entonces, van a conquistarlo, sí, van a conquistar Canaán, sí, pero hay que prepararse. Contar el número de las personas que están ahí. Hacer un sistema. Y de eso trata Números. Entonces, el libro que más transmite, más enfatiza, más le pone énfasis en el Evangelio es Levítico. Es lo que trata de la salvación de Jesús, el padecimiento de Jesús. Es la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué es? Que Dios no puede pasar por alto un pecado. Y lo otro es el amor de Dios. Muchos hablan solamente del amor de Dios, pero están juntos. Es como si fuera una sola hoja de dos caras. Cualquier persona que haya cualquier pecado que ha cometido, Dios lo puede amar. Pero Dios no puede pasar por alto el pecado. Tiene que ser que es la justicia de Dios. Entonces, el amor de Dios y también está la justicia de Dios. ¿Y dónde se junta todo eso? En la cruz. En la cruz, Cristo se lleva todos nuestros pecados y muere por nuestros pecados. Es la justicia de Dios y el amor de Dios, ese gran amor de Dios, ¿dónde se ve? En la cruz. Entonces la cruz se refleja en ese campo el amor y la justicia de Dios. Entonces hoy nosotros que podamos entender que Dios ha abierto ese camino y en agradecimiento que podamos otra vez tener un tiempo en el cual en nuestros corazones podamos nuevamente estar agradecidos. Entonces, ¿qué es lo más necesario mientras están en el desierto? Lo que hemos leído es el texto del domingo.
Entonces Israel sale de Egipto, están entrando al desierto, no han pasado mucho tiempo, ni siquiera meses, pero Dios a este pueblo que todavía no se ha establecido, Dios le está dando lo más importante, lo más primordial, que es lo que más necesitan. Dios les dice, edifiquen, construyan un tabernáculo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Cuando entendemos la razón de eso, entonces vamos a entender, por eso es que Dios le pide a ellos que levanten, que construyan un tabernáculo. Ellos, todos cuando salieron de Egipto, los israelitas tenían sus fragancias, sus plata, oro, púrpura, azul. Dios sabía que ellos sacaron lo más precioso de Egipto. Entonces Dios le dice, ya con todo eso, construyame un tabernáculo. Y no es que lo construyeron de cemento y ladrillos. Es como vamos a poner como si fuera una carpa, una gran carpa, ¿no? Una gran carpa. Ya después veremos esto. Pero es que levantan el tabernáculo y Dios los guiaba con el pilar de fuego y de nubes. Y luego levantan el tabernáculo. Y si se movía el pilar, otra vez tenían que recoger las carpas y todas sus cosas y luego moverse. Pero, ¿por qué Dios pide que levanten el tabernáculo en el desierto? Lo primero, lo más necesario en el desierto, ¿qué es? Que restauren el Evangelio. El tabernáculo habla de Cristo, lo explica. Y en ese tabernáculo pueden darle culto a Dios y se restaura la relación con Dios, y en ese culto reciben fuerza. Eso era lo más necesario que necesita Israel cuando están en el desierto. Entonces, si estamos viviendo en este mundo, ¿qué es lo que más necesitamos? ¿Que sea el dinero, la salud, el reconocimiento? No. Es poder nuevamente enfocarnos en Dios, en la relación con Dios. La razón por la cual fuimos creados es esa. Es darle culto a Dios, es alabarle a Dios, es darle la gloria a Dios. Y entonces Dios nos da con su palabra fuerza espiritual. Entonces con esa gracia, con esa fuerza, vamos a poder tener victoria en este mundo, en este desierto. Entonces, lo más urgente, lo más importante en el desierto que es el tabernáculo. Porque mediante el tabernáculo, mediante el culto, la palabra, podemos recibir gracia y fuerza, y por eso podemos estar en el desierto. Por eso es que Dios le pide que edifiquen, levanten el tabernáculo. ¿Qué más? Todas las cosas que recibieron como esclavos, las heridas que recibieron como esclavos. Entonces, ¿cómo sanar eso? Mediante dando el culto a Dios en el tabernáculo. Todas las cosas incorrectas que se grabaron en ellos, las heridas, todas esas cosas para poder darle sanidad básica es el tabernáculo. Por eso Dios les pide que construyan el tabernáculo. Por eso mediante el culto reciben fuerza y mediante el culto pueden
recibir sanidad de las cosas incorrectas grabadas y todas las heridas. Entonces, ¿qué más? Es el templo que prepara para el futuro. Claro, es la preparación para el futuro. ¿Qué tipo de futuro? Es el templo para salvar a las 237 naciones. ¿Qué más? Para poder dar sanidad en la tierra de Canaán. Para poder levantar a los remanentes con el Evangelio. El templo que puede hacer eso. Es la preparación para el futuro. Templo. Es lo más necesario. Así es que Dios les habla a ellos para que preparen las cosas más necesarias para el futuro y para lo que es eterno. Y eso fue el primer culto y el segundo culto. Y hemos leído hasta el versículo 9. Y luego les pide que hagan el arca del testimonio, que es decir, el arca del pacto. Es lo mismo. Dice, hará también un arca de madera de acacia, ¿no? Tiene que levantar el tabernáculo, pero dentro del tabernáculo, que tiene que hacer es el arca del testimonio. Y en ese arca del testimonio, ¿qué es lo que había? Ellos estaban pasando por mucha hambre en el desierto, pensaban que iban a morir, pero ¿qué hizo Dios? Les dio maná. Estaba ahí el maná dentro del arca del testimonio. Luego también, ¿qué más estaba? Las dos tablas de piedra que escribió los 10 mandamientos. Y luego una vara, no cualquier vara. ¿Cuál vara? La vara de Aarón. ¿Cuál es el significado de esto? Es el poder de la resurrección, el poder de Dios está significado, ese significado dentro de la vara de Aarón. Entonces, en el camino del desierto, Dios obró en ellos, estuvo juntamente con ellos, les dio las respuestas. Esa evidencia es el arca del testimonio. Está el maná, que Dios protege a Israel. Las dos tablas, ¿qué es eso? La palabra. Las dos tablas de piedra es la palabra y es la guía de Dios. Y si nos podemos pensar en la vara de Aarón, es el poder de Dios. Y dentro de estas evidencias tiene que ponerlo dentro del arca del testimonio. Y estas cosas siempre tienen que estar delante del pueblo de Israel. Entonces el arca del testimonio, o en otras palabras, el arca del pacto. Cuando pasaban por el río de Jordán, tenía que pasar primero el arca. Y cuando se derribaron los muros de Jericó, ¿qué tenía que ir adelante? El arca. Y el pueblo tenía que seguir al arca del pacto. Cada vez que sucedía algo importante, ¿dónde estaba el arca? Estaba delante de ellos.
Entonces es como que nosotros ahora nos sujetamos al pacto y seguimos ese pacto. Entonces tenemos que sujetarnos a este testimonio como nuestro pacto. Y con esto voy a mi campo y en mi campo me aferro a mi propio pacto individual. Y si hay algo que tengo que aferrarme dentro de mi campo de misiones, es esto, que Dios me responde. Entonces, si pienso en qué es el arca del testimonio, es a lo que yo tengo que aferrarme. Me aferro al pacto y con ese pacto conquisto. Y luego, Éxodo 31. Comenzando ahora la remodelación del templo nuevo que tenemos. El tabernáculo de la reunión. Es un tabernáculo de reunión. Dios pide que se haga el tabernáculo de la reunión. Si uno ve, llamó dos personas Dios, a Bezaleel y también y a Oliab. Con gran inteligencia, ciencia, arte, Dios los llamó a ellos dos. Los llamó a ellos. ¿Y qué dice el versículo 3? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, dice. Que el Espíritu de Dios los llenó a ellos en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. De acuerdo a la palabra de Dios, para que puedan hacer las cosas que tienen que hacer dentro del tabernáculo de reunión. Entonces, hoy viendo estas palabras, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué es lo que Dios más desea? ¿Qué es lo que Dios más desea que nosotros hagamos? Lo más necesario. Dios, ¿a quién ha llamado? No ha llamado a las criaturas, sino que nos ha llamado a nosotros. Y no ha llamado a todo el mundo, sino que Él ha llamado a los que Él quiere. Y a esa persona, Dios, mediante su método, los llena de su espíritu. ¿Para qué? Para hacer su obra. Ese es Dios. No es con mi fuerza, no es con mi inteligencia o habilidad, no es con todo lo humano que yo tenga. No se hace con eso. Eso es lo más básico. Por encima está la gracia de Dios, la sabiduría, el poder de Dios. Es con el Espíritu de Dios, es ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso, después que Cristo resucita, cuando los reunió en el aposento alto de Marcos, cuando le dice que sean testigos hasta el fin del mundo, ¿qué le dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Serán llenos del Espíritu Santo. Que no es con mi fuerza, no es con lo que tengo, no es. Es con la llenura del Espíritu Santo, con ese poder. De la misma manera,
como Dios llenó a estas dos personas con el Espíritu Santo para levantar el tabernáculo, para que hagan lo que Dios más quería. Entonces hoy, nosotros, delante de Dios, hemos venido a alabarle en esta época. ¿Qué es lo que Dios más le alegra? ¿Qué es lo que Dios más desea en este tiempo? Que este Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo. Que las personas sean llenas del Espíritu de Dios y que podamos testificar este Evangelio del Reino a todas las personas y que este Evangelio lo puedan gozar y que podamos tener victoria en la batalla espiritual. Eso es lo que Dios anhela, desea. Por eso, Dios siempre, era tras era, llama a una persona y nos llama. Y con su fuerza hacemos su obra. En esta época, que podamos hacer lo que Dios más anhela, que podamos hacer lo que Dios más anhela con la fuerza y el Espíritu que Dios nos da. Les he transmitido lo que es el núcleo del primer culto, el segundo culto y el culto de la construcción de la iglesia que hemos dado la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que más necesitamos? ¿Qué es lo que Dios le habló como lo más primordial? Que puedan levantar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ese tabernáculo es la manera que podían vivir en el camino del desierto. En este mundo que parece el desierto, ¿qué hacemos? Damos culto a Dios, adoramos a Dios, recibimos la palabra de Dios con la gracia y la fuerza espiritual que Dios nos da. Eso es lo más importante. Y con eso recibimos sanidad. Y con esa sanidad mi espíritu toma vida nuevamente. Y de ahí puedo, ¿qué? Vivir en este mundo. Eso es lo más importante. Número 2. Y lo que Dios ha obrado en nuestra vida, las evidencias que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué hago con esas evidencias? Me aferro como mi pacto. Y en mi campo, pues camino con fe. Y en mi campo, gozando de ese pacto, pues salvo el campo. Entonces no es con mi fuerza, no es con mi poder, solamente con la llenura del Espíritu de Dios. Y las personas que son usadas en esto son personas bendecidas. Dios nos ha llamado para la evangelización mundial, para hacer la obra de salvar a la posteridad, para salvar a la multicultura, a las 237 naciones, para levantar a los remanentes a la cumbre en esta obra tan importante. Dios nos ha llamado, a todos los miembros, nos ha llamado para eso. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Agradecemos. Aquí, ¿qué hacemos? Entregamos nuestro corazón, derramamos nuestro corazón, damos nuestra vida para esto. En la obra que Dios más anhela. Los bendigo para que todos seamos usados en esto. Y si esto es un hecho, si esto es realidad, entonces no hay necesidad de preocuparnos por el futuro, ni por los negocios, por las empresas que pueden tener, porque en el camino que tienen, Dios está juntamente con ustedes. Y lo hacemos de esa manera. Si nos aferramos al pacto, no hay necesidad de movernos. Claro, sí, podemos de repente tropezar, pero porque estamos aferrados al pacto nos levantamos nuevamente. Solamente es avanzar. Que esta gracia sea sobre cada uno de ustedes. Los bendigo para que esta gracia los llene a cada uno de ustedes. Vamos a orar todos juntos. Dios, te damos gracias por tu gracia. Que en este tiempo podamos tener un tiempo de aferrarnos a tu pacto, que podamos tener la gracia para hacer esto. Te damos gracias.
우리의 연약한 우리 자신들을 날마다 주님 앞에 내어놓고 주의 영으로 충만하게 여호와의 신으로 충만하게 새 힘을 새 은혜를 Danos nueva gracia, nueva fuerza para poder aferrarnos a esta palabra el día de hoy. 우리의 가는 걸음을 성령 하나님이 축복해 Y en todo paso que demos, que puedas llenarnos con tu Espíritu Santo. 우리의 남은 생애가 하나님 앞에 Y toda la vida que nos reste, que podamos entregarlo a ti. 주신 모든 것들을 총동원하여 하나님이 원하시는 그 일에 올인할 수 있는 Y que podamos entregar el todo dentro, dar todo a nosotros en la obra que tú más necesitas y anhelas en estos tiempos. Te agradecemos y en el nombre de Jesucristo te oramos. 기도드리옵나이다. Amén.